Hoy veremos la tercera parte de las dos leyes más importantes de las Sagradas Escrituras. Como siempre, regálenos un me gusta, denos un comentario, siempre estaremos para servir. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, se repite la ley del Éxodo 20, pero lo importante de esta parte, de este capítulo, es que en el verso 22 dice: escribió Dios esta ley en medio del fuego, en medio de la oscuridad, etc. Y no añadió más. Eso es lo importante, que usted y yo aprendamos que esta ley es única, es cerrada, tiene su propia estructura, es autónoma, no tiene que ver con ninguna otra ley, porque esta ley es espiritual, esta ley es diferente a la ley ritual, como veremos más adelante. Sobre el entendido de que son dos leyes diferentes, empecemos por ver el primer grande propósito de la ley de Dios. El primer propósito es que esta ley sirviera al ser humano de línea de conducta, que esta ley fuera un moderador en su forma de vida. Ese es el intento de Dios. Los 10 mandamientos es la misma sustancia divina, la misma sustancia de Dios. Y Dios lo que quería es que el hombre no estuviera vacío de esa sustancia. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, eso es lo que quiso decir. Usted y yo no entendemos que Dios aludía a una imagen física, como lo enseña una corriente religiosa. No, se trata de una imagen espiritual, una imagen de santidad. Eso es lo que quiso decir Dios. Ahora, veamos. Si Dios es perfecto, ¿cómo tendría que ser su ley? Pues perfecta. Y si la ley es perfecta, ¿por qué Dios hizo esa ley perfecta? ¿Para quién? ¿Con qué intento? Pues el intento era que el hombre alcanzara la perfección. Por eso dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley es perfecta. ¿Para qué? Para eso, para que el hombre alcance esa perfección. Usted sabe lo que dijo mismo Cristo, Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así es de que ese es el mayor intento de Dios, de que el hombre viva con esa esencia, con esa sustancia. Usted se recuerda de Juan capítulo 17, a donde Cristo dice: Padre, que así como tú y yo somos una cosa, estos y yo también seamos una misma cosa. Así es de que con ese entendido podemos caminar. Veamos lo que dice Pablo en Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice así: pero hablamos sabiduría entre perfectos. Ahí lo tiene usted. Obviamente no alude a una perfección a la estatura de Cristo, sino a la perfección dentro de nuestro sistema humano, como Dios lo ha ordenado propiamente. Entre perfectos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo tengo la ley de Dios, vivo en la ley de Dios, obedezco la ley de Dios. Por eso, en mismo Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el mismo apóstol: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Por eso, con esta perfección, Dios nos da la oportunidad de ser parte de su naturaleza. Lo podemos ver en Pedro. Vamos a ver ese versículo, es muy importante. Pero vea usted cómo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que con ellas fueseis hechos participantes de su naturaleza divina. Cuando Él nos crió con parte de su naturaleza divina, dándonos esta línea de conducta de los mandamientos impresos en el corazón de Caín y de Eva y de Adán, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol: yo vivo en la obediencia, en las cosas de Dios, para ser parte de la divinidad.
Cualquier hombre, cualquier mujer tiene ese derecho, ese acceso a ser perfecto en Dios. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Un segundo propósito muy importante tiene que ver con la salvación. El joven rico se acerca a Cristo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo, sin dar vuelta para ningún lado, le dice, guarda la ley. Guarda los mandamientos. Esa es la perfección. ¿Y qué dijo el hombre rico? Pues yo los he guardado toda la vida. Pero no vamos a entrar en aquel terreno. Solamente en decir que Cristo contestó correctamente. Dice, guarda los mandamientos. Cuando Cristo murió, el hombre rico no dijo, ay, qué bueno, ya murió, estoy libre de esos mandamientos, como dicen algunas gentes. No. Que la fe y la gracia no impide cumplir los mandamientos. La fe y la gracia obligan a que el hombre sea más disciplinado y obediente a los mandamientos que no están abolidos. ¿Iba a recomendar Pablo una ley que está abolida? Pues no. Cristo le hubiera aclarado al hombre rico, mira, cuando yo muera ya no va a ser igual. Va a ser diferente la ley. Ese dato no existe en la Escritura. Hay confusión de leyes por falta de estudio, por falta de análisis, pero esa es otra canción. Bien, el tercer propósito tiene que ver con, ¿qué le diría? Con la justicia, con lo justo. Dios quiere que el hombre sea justo. ¿Y cómo va a ser justo? Pues cumpliendo los mandamientos. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 2, versículo 13. El apóstol San Pablo dice de una manera categórica, no el oidor de la ley es justo para con Dios, sino el hacedor de la ley. ¿Dónde está abolida? Aquí Cristo ya había muerto y Pablo no está hablando de esa ley abolida. Al contrario, está diciendo bien clarito, no es justo el que oye la ley, sino el que se entrega a la disciplina, a la ley, no los oidores, sino los que la hacen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por la ley viene la justicia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No mates, no adulteres, no hagas esto. Es justicia. Y si no cumplimos esa ley, no estamos en la justicia de Dios. Dicen que esta ley fue enclavada en la cruz. ¿Cómo va a ser enclavada en la cruz si es una ley moral? Fue enclavada en la cruz la ritual, eso lo veremos en otro apartado. Pero ahorita entender que esta ley es única, es autónoma y no hay para dónde darle. Pablo, ¿iba a mencionar una ley abolida? Ahora, un dato muy importante, vea. Pablo en Gálatas 5, en Efesios, habla, la ley está abolida. En Colosenses 2, está enclavada en la cruz. ¿Cómo es posible que Pablo esté hablando de una ley enclavada en la cruz que esté abolida y al último la está recomendando? No tiene lógica. Lo que pasa es que son dos leyes diferentes. Eso es lo que debemos de entender. Un cuarto propósito, muy importante, dice allí claramente, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué entendemos ahí? Pues que los 10 mandamientos es una herramienta de amor, aún para Dios. Dice allí, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo voy a amar? Pues obedeciendo la ley de Dios. ¿Cómo amo a mi prójimo? Pues obedeciendo la ley. Si yo no obedezco estas cosas, ni amo a Dios, ni amo a mi prójimo. Dios pone esta ley para cumplir ambas cosas. Algunas personas dicen, pero si ya nomás son dos que se deben de cumplir, amar a Dios y amar al prójimo. Pues sí, eso está correcto, pero eso no quiere decir que se anulan mandamientos de los 10 mandamientos, sino que en esos 2 mandamientos está sintetizada el total de los 10 mandamientos. Por eso dice allí, de estos mandamientos pende toda la ley y los profetas. ¿Cómo puedo demostrar amor a Cristo si robo o mato? No existe. Si robo o mato es porque no tengo la ley de Dios, porque Cristo no vive en mi vida, no está en mi ser el Dios que yo profeso. Y entonces eso me hace una persona vacía de Dios, fuera del territorio de Dios. Esto es importante entenderlo, que esta ley, ¿verdad?, es
un moderador de conducta del ser humano. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Esto es lo que no podemos nosotros pasar por alto. Tenemos que ser gente consciente y gente responsable y gente sobre todo disciplinada y entender que la manera de estar en el territorio de Dios, en el ámbito de Dios, es a través de la disciplina y de la conducta espiritual, en la cual se puede obtener única y exclusivamente con la obediencia y la disciplina a la ley de Dios. En Santiago, capítulo 2, verso 10, el que viola un mandamiento es culpado de todos. El que roba y no mata es culpado de todos los mandamientos. No mata, sí, pero adultera, es culpado de todos los mandamientos. El cumplimiento de esta ley, cuando Dios da la ley, no dice guarda un pedazo de la ley, guarda una tercera parte de la ley, no, es toda la ley, porque la moralidad de Dios se imprime en los 10 mandamientos. Como ya se dijo al principio, Dios quiso que el hombre tuviera esos mandamientos impresos en su conciencia y en su yo. Quinto y último propósito, bueno, hay uno más, pero ahorita lo comentamos. Esta ley sirve para conocer a Dios. Dice allí que conocer a Dios, Juan 17:3. ¿Y cómo lo voy a conocer? ¿En una imagen? No. Cuando dice conocer a Dios, se refiere conocerlo en el aspecto espiritual, en el aspecto de santidad. Yo le he conocido, dice allí, si alguno dice yo le he conocido, pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Vea usted que no están abolidos. Está diciendo, el que dice yo le he conocido, pero no guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos si estuvieran abolidos? Es que no están abolidos. Se confunden con otras leyes que sí están abolidos. La ley es espiritual. Y si la ley es espiritual, ¿quién la va a guardar? Pues un hombre espiritual. ¿Y cómo va a ser un hombre espiritual si mata? Pues no lo es. Si violas uno, eres culpado de todos. La ley es espiritual para un hombre espiritual. Y dice en Juan capítulo 4, a tales adoradores busca, a hombres espirituales, son los que busca Dios. El hombre carnal, aunque quiera, no se puede sujetar. Romanos 8:7 dice, aunque quiera el hombre carnal, no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque vive dentro de otra esfera muy diferente. Como dije, ahora sí, último propósito, dice, alegra el corazón. La ley de Dios alegra el corazón del ser humano. ¿Y por qué lo alegra? Pues porque vive de otro modo, vive en paz, vive en tranquilidad, vive en armonía. Eso es muy importante. El propósito último, dice el Salmo 19:8, la ley de Dios alegra el corazón. ¿Cómo no va a alegrar el corazón si el hombre vive de otro modo? Vive en paz, vive en tranquilidad, no vive en zozobra, no vive con problemas, vive quietamente, reposadamente, porque vive en la ley de Dios. ¿Cómo dice el Salmo 1? En la ley de Jehová, en la ley de Dios, dice, está su delicia. Es la delicia del ser humano cuando vive amparado en la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Y vivir bajo la sombra del Omnipotente es estar sumisos a la disciplina. El mismo Cristo dijo, no vengo a quitar la ley, la vengo a cumplir, la vengo a magnificar, la vengo a hacer más notoria. Ese es lo que tenemos que entender. Hay algunos líderes que dicen, bueno, es que nosotros guardamos los mandamientos en Cristo Jesús. Bueno, está bien, solamente que quitan un mandamiento que es el sábado. Guardamos 9, el sábado no, el sábado fue para el Antiguo Testamento. No es así. Si guardas uno, tienes que guardar todos. Quitas uno, tienes que quitar todos completamente. No se puede abolir una ley y luego guardarla. La abolimos, pero sí la guardamos. No, esta no se presta a jugueteos de esa manera. Dios es específico, no añadió más y dice el que guarde los 10 mandamientos, según Romanos, ya vimos 12:3, dice claramente que no es el oidor de la ley, sino el hacedor de la ley. Nos pidieron algunos
temas más en relación a evangelismo, con mucho gusto trataremos temas de evangelismo, pero después de terminar esta serie de estudios, ¿sí? Le dejo de tarea, lea usted el verso de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y allí usted se va a enterar de cosas muy importantes que ya dijimos, pero seguirá a la próxima. Como siempre, regálanos un me gusta, déjenos un comentario y estaremos siempre a la orden de usted. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.